Exactamente, yo fui el primer economista ambiental del Banco Mundial a una edad muy temprana. Yo tenía entre 28 y 29 años, entré a la institución y naturalmente entré con grandes bríos, con gran interés, con gran alegría, con un tema completamente nuevo para la institución. Eso era en sí mismo un gran desafío. Entré al Banco Mundial como un joven profesional que tenía una carrera nueva, un doctorado nuevo en recursos naturales y en medio ambiente. Y como era tan joven, tenía que lidiar con mi juventud, mi madurez profesional, como también el tema, que era un tema nuevo para una institución extraordinariamente grande. Era difícil definir la contribución y particularmente preguntarse dónde yo quería hacer esa contribución, y finalmente entré contribuyendo de una forma realmente institucional al Banco Mundial. En esa época existía un equipo muy pequeñito sobre medio ambiente, pero era un equipo eminentemente técnico, un biólogo y un ingeniero industrial. Por lo tanto, la visión del medio ambiente que existía en esa época era la visión que llamábamos en esa época la visión café, de Brown. Yo llegaba con la visión verde, ¿no es cierto?, y con la visión blue, la azul, y realmente era algo completamente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, que era fundamentalmente establecer los estándares industriales de contaminación. Lo otro que me enfrenté como desafío es que el tema ambiental en esa época, en 1976, se veía como un tema técnico, no como un tema económico. No era un tema que realmente los economistas tenían interés en abordar, sino que era un tema técnico. Y como la industria y el desarrollo industrial estaba de moda, naturalmente que hacía mucho sentido tener un departamento de medio ambiente de tipo técnico. Pero nosotros abrimos, digamos, el abanico hacia el tema de la agricultura, el tema de la biodiversidad, el tema de los océanos, y eso era muy raro porque además no existía un programa de préstamos muy grande en estas áreas, sí en agricultura, y ahí era donde uno podía, no mucho en los recursos marinos y menos, digamos, en las combinaciones como biodiversidad, no existían ese tipo de cosas. Ahora, debo reconocer de que hubo una ayudita muy importante en esa época, que cuando el presidente del Banco Mundial era Robert McNamara, y Robert McNamara le pareció muy grave el impacto ambiental de la carretera noroeste de Brasil, porque esa carretera noroeste empezó a entrar en tierras en que nadie había entrado en la Amazonía, y realmente tocaban a los indígenas, ¿no? Particularmente a los que los llamaban los Amerín, los indios Amerín, ¿no es cierto?, que ellos nunca habían estado en la civilización nuestra y que esta carretera estaba destruyendo los árboles, los bosques. Pero el enfoque fue un enfoque, para mí, estamos hace muchos años de eso, ¿no es cierto?, un enfoque antropológico más que un enfoque económico-ambiental. Digamos, no se paró la carretera, se paró por un tiempo, no sé qué pasó con eso finalmente, pero no hubo como una reestructuración del pensamiento ex ante, anterior a lanzar estos proyectos, ¿no es cierto? Pero eso me ayudó porque visibilizó el tema de la Amazonía en relación a las ONGs, a los grupos ciudadanos que estaban organizados a nivel mundial, ¿no es cierto?, para que reclamaran en contra de la institución y que este tema empezara a surgir, y por lo tanto nosotros, los jóvenes, nos íbamos por la corriente de ese diálogo entre la institución y las ONG en relación a la Amazonía. Después de mi primer semestre en el Banco Mundial, fue un semestre en que tú tenías que estar en el pan y la mantequilla del banco, los proyectos. Y ahí me mandaron al Asia con un señor muy, muy potente que se llamaba Peter Brambye, que era un especialista en ganado, entre otras cosas, y me mandaron a Pakistán y Sri Lanka. En Pakistán había un tema con un programa de tractores, lo que le llamaban una tractorización agrícola, y yo ahí por primera vez aprendí
qué es lo que esperaba un gran técnico, porque él debe haber tenido, no sé, 60 años, de un economista joven. ¿Qué es lo que hace un economista ambiental en un proyecto de tractorización? Y después juntos fuimos a Sri Lanka, la isla al sur de la India, ¿no es cierto?, a un programa de rehabilitación de tanques, porque allá hacían verdaderamente grandes tanques de agua, que nosotros lo llamamos tranque, ¿no es cierto?, que puede ser menos, digamos, formal. Y ahí hubo un debate con Peter Brambye en esa misión sobre el impacto ambiental que tenía la sequía, el tema de las lluvias. Estamos hablando de los años 76, 77, ¿no? Y después, en ese mismo semestre, me enviaron un proyecto donde no entendí mucho, pero solo al final entendí cuál era mi papel como economista ambiental, que era un proyecto de investigación y extensión agrícola. Un gran proyecto de muchos estados de la India, en que yo tenía que hacer un papel como de crear prioridades en la asignación de esos fondos, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con la investigación agrícola y con la diseminación del conocimiento agrícola. Entonces yo tenía que hacer estudios de las municipalidades, de las regiones, a ver cuáles eran las más aptas que estaban capaces de hacer eso. Entonces, ahí también trabajé con un señor que fue famosísimo, un señor de Israel que se llama Denis Benor, que tuvo la imaginación de traducir la investigación agrícola y la promoción del conocimiento agrícola en un proyecto bancable, ¿no es cierto?, de un banco mundial, con dinero, hacer eso bancable, y yo era parte de ese tema. Después se produjo un gran boom en mi carrera cuando me trasladaron al departamento de política agrícola. O sea, ahí yo me sentí mucho más eficaz en promover estas grandes ideas sobre el tema ambiental. Y ahí tuve un jefe extraordinario que entendió perfectamente, este joven de 29 años, ¿no es cierto?, cómo maximizamos su producto. Él se llamaba, ¿no es cierto?, era un australiano, Graham Donaldson. Y él fue como un padre para mí en la institución, digamos, porque los primeros jefes, cuando uno es muy joven, quedan siempre como los padrinos de uno, ¿no es cierto?, a medida que uno va avanzando en su carrera. Y él me dijo, mira, tenemos un tema muy grande que no sabemos cómo abordar, que es la pesca marítima. Hay discusiones sobre temas ambientales, la sobreexplotación de los recursos marinos. Hay temas que tenemos acá entre los asociados al Banco Mundial, como Senegal con grandes flotas, Japón con grandes flotas. Japón, por supuesto, como un donante del Banco Mundial, no como un recipiente de fondos del Banco Mundial, pero sí Senegal como recipiente. Entonces, había una cantidad de temas y ahí me metieron, digamos, a escribir el documento de política pesquera, ¿no es cierto?, azul. Un tema azul en el banco que realmente no existía. Y esa fue una experiencia titánica. Titánica porque no solo había que entender la pesca marítima, había que entender a la institución, al Banco Mundial, había que entender los países envueltos, había que ir a negociar con estos países, países desarrollados, menos desarrollados, Suecia, Noruega, Finlandia, en fin, Italia, todo esto, negociar con los organismos internacionales. Así que para mí eso fue de un crecimiento profesional impresionante. Imagínate un niño de 28 o 29 años negociando, entrando ahí con una cierta hipótesis. Y el documento quedó proyectando tres cosas bien fundamentales. Una, ¿no es cierto?, el tema de la investigación, la informática, ¿no es cierto?, de un sector en que los datos no eran muy buenos como para hacer grandes políticas. El tema del uso sustentable de los recursos marinos en el mundo, en que uno tenía que reunirse con grandes expertos para saber cuánto pescado había, de qué tipo y dónde estaban y cómo se pescaban, etc. También la piscicultura, que en ese momento estaba fundamentalmente en Filipinas, Indonesia, con un pescado que se llamaba tilapia, que es un pescadito así como redondo, ¿no es cierto?, que aguanta cualquier cosa. O sea, tú puedes dejar el pescado afuera una hora y el pescado lo tiras de vuelta y nace de nuevo. O sea, entonces era muy difícil, ¿no es cierto?, fracasar en este tema de la piscicultura, pero no era la piscicultura que tenemos hoy día en el mar, ¿no? A pesar de que sí visité
muchos lugares en el norte de España, ¿no es cierto?, en Galicia, donde ya había este tipo de rejas, ¿no es cierto?, de grandes jaulas, ¿no es cierto?, para criar, no sé, diferentes moluscos y diferentes peces. Yo volví 2 veces al Departamento de Política Agrícola, o sea, me sacaron nuevamente del Departamento de Política Agrícola y me dijeron, mira, tú estás avanzando muy rápido, pero necesitas más experiencia de proyecto, y ahí me mandaron al África, ¿no es cierto?, a ser un economista más redondo, ambiental, pero me llamaban agrícola. Y en esta primera vuelta y en la segunda vuelta, tomándolo esto como conjunto, ¿no es cierto?, hice mucho sobre biodiversidad, desertificación, recursos forestales, residuos agrícolas, reciclaje, etcétera, etcétera, y participaba, digamos, de todos los debates dentro de proyectos, programas, políticas, ¿no es cierto?, en materia ambiental, reuniones internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. En esa movida al África se produce un cambio institucional brutal, porque yo iba a ser nombrado senior. Y el puesto de senior en el banco, en esa época, yo no hablo de ahora, era algo muy simbólico. Llegar a senior era ya ser parte del inmobiliario del Banco Mundial, ¿me entiendes? Una persona reconocida que tenía mucho más poder de negociación, en fin, etcétera, etcétera. Y resulta que a mí me mandaron al panel de economistas para que ellos decidieran si yo tenía el derecho a ser senior, y ellos me rechazaron porque dijeron que lo que yo hacía no era economía. O sea, que la economía ambiental no era economía. Imagínate cómo está. Ahora, claro, ahora es una aberración, pero en esa época había una gran invasión brutal de los puestos claves por macroeconomistas tradicionales de Harvard, MIT, Chicago, donde esto en Oxford, Cambridge, London School of Economics, donde esto no se estudiaba, no era una materia realmente que le concernía a los macroeconomistas. Entonces, ahí yo reclamé y me mandaron al departamento del panel técnico. Imagínate, yo me fui al panel técnico de los hidrólogos, de los agrónomos, de los ecologistas, etcétera, que había muy poco. Y ellos dijeron, pero por supuesto, este gallo es senior, mira toda la carrera que tiene, todo lo que ha hecho, bla, bla. Y por primera vez en la institución se crea el cargo de Natural Resource Economist, economista de recursos naturales, oficialmente en la institución, y yo fui el primero que tuve ese cargo. Y la gracia, una desgracia en el fondo, la gracia es que ese cargo fue creado por los técnicos. Entonces los técnicos los decidieron crear, o sea, ese cargo nunca lo hubieran creado los economistas en el panel de economistas, porque eso no existía, ese no era un tema. Entonces, 2 cosas que dentro de eso, para terminar, digamos, era fundamental en todo este debate. Uno, esa lucha, ¿no es cierto?, de Alfredo y de otros, ¿no es cierto?, para crear el Departamento de Medio Ambiente. Eso fue una guerra sin cuartel, duró 11 años, no 2 días. O sea, que la institución reconociera un gran departamento en temas sociales ambientales, ¿no es cierto?, porque lo unían un poco con el tema de los pueblos indígenas, con el tema de la pobreza que crea el medio ambiente, en fin, etcétera, etcétera. 11 años. Y lo segundo, que nunca quedó realmente bien establecido, ni hasta ahora, ni en Chile existe eso, que era lo que yo traía de mi tesis doctoral, que era como la semilla con la cual yo pasaba por todo, la macroeconomía ambiental. Es decir, un analista, ¿no es cierto?, un analista que se sienta y tiene un computador en la cabeza que es capaz de evaluar qué pasa con la subida de la tasa de interés del Banco Central en el medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa con la tasa de interés? ¿Qué pasa con la subida de los precios y el medio ambiente? ¿Qué pasa con el tema de los derechos de propiedad y el medio ambiente, etcétera? O sea, nosotros logramos llegar hacia lo que era más propio, micro, de proyectos y de algunos programas ambientales, como el que contamina paga, los impuestos verdes, temas de derecho de propiedad sobre recursos naturales en común, etcétera, etcétera. Pero hasta el día de hoy, esa materia que yo estudié y que me fascinó y que todavía me fascina mucho,
¿no es cierto? Es qué pasa cuando la China sube las tarifas del cobre, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el tema de la pesca marítima? O sea, imagínate cómo se conectan. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gran inflación mundial y la preservación de la Amazonía? O sea, todo esto de la macroeconomía ambiental todavía no es un gran tema, pero en resumen, un gran desafío porque me tiraron a los leones a muy temprana edad, en una institución inmensamente compleja, con todo tipo de departamentos, de todo tipo de sectores y con todo tipo de clientes, ¿no? Y fue muy bonito porque mi primera experiencia, como te conté, la experiencia de escribir la política pesquera del Banco Mundial, fue como ese fierro que tú lo metes al fuego, ¿me entiendes? Y está al rojo vivo porque yo tenía que aprender rápidamente dónde estaban los grupos científicos de la humanidad que lidiaban con la pesca marítima, dónde están las grandes investigaciones, dónde están los grandes acuerdos de cuál es el stock de peces que se puede pescar, con qué tipo de pesca, con qué tipo de tecnología, dónde están los grandes centros de investigación, quiénes son los grandes investigadores, en fin, fue una maravilla. Muy contento de haber sido el primer economista ambiental a pesar de todos los desafíos.